psicología de la personalidad estudia el comportamiento y el carácter, o sea, el temperamento y el carácter de las personas, y nosotros cuando hablamos de temperamento y carácter hablamos de algo sustancialmente inamovible, que es el temperamento, que tiene una base biológica, que tiene un peso innato, y algo más modificable, que es lo que llamamos carácter, que va modificándose con los aprendizajes, con la experiencia, con los, bueno. Por eso mi respuesta es que lo esencial de las personas no lo cambia ni una pandemia ni nada, es decir, que uno termina teniendo una esencia de identidad desde que nace hasta que muere y esa va a permanecer. Lo que ha cambiado la pandemia es esta parte de carácter, son estos hábitos más de tipo social, más de relación, más emocionales, que van tocando partes emocionales, ¿no? Entonces la gente se ha sentido sola, la gente se ha sentido encerrada, la gente se ha sentido sin interacción, y esto yo creo que ha hecho salir muchos de los elementos innatos de cada uno de nosotros, pero no es que hayan aparecido, o sea, de repente no todo el mundo se ha convertido en ansioso. Los que ya tenían un componente temperamental de ansiedad, la pandemia lo que ha hecho ha sido explotar esa ansiedad, y los que eran personas más o menos autocontroladas, relajadas y tal, la pandemia en algunas ocasiones les ha sacado de ese relax, pero inmediatamente lo vuelven a controlar, ¿no? Uno de los ingredientes fundamentales en la salud mental, que está relacionado con la resiliencia, tiene que ver no con cuáles son los problemas que tienen las personas, no con cómo viven las personas los problemas, sino con las estrategias de afrontamiento que las personas tenemos frente a los problemas. Yo diría a estas alturas que todos los humanos pasamos por casi lo mismo en diferentes momentos de nuestra vida, todos hemos tenido pérdidas, todos hemos tenido enfermedades o las vamos a tener, es decir, todos vamos, la experiencia humana es universal. ¿Qué es lo que hace que una persona se derrumbe y otra persona no? Hay un patrón de personalidad que explica una gran parte, pero sobre todo el aprendizaje de estrategias. En ese sentido hay una cosa que me parece tremenda, y es que las últimas generaciones se han potenciado muy poco estrategias de afrontamiento de dificultades. Y yo a veces les digo a los alumnos, lo más tremendo es encontrarte sin ninguna opción para resolver cualquier problema, sea pequeño porque he suspendido una asignatura, o sea enorme porque ha muerto mi pareja, qué sé yo, o mi hijo. Entonces, que la sociedad no nos empeñemos en darles herramientas y permitir que la gente vaya desarrollando sus propias herramientas es condenarles a no llegar a un nivel de bienestar psicológico adecuado y de salud mental adecuada. Hay tres fases que están definidas, ¿no? Inicialmente se definieron como tres factores que definían el burnout, y después se ha terminado definiendo como fases de menor a mayor gravedad, ¿no? Cuando ya llegas a la tercera de la fase, que es la que llamamos despersonalización, es cuando realmente ya estás en un grado de burnout tremendo, ¿no? ¿Qué es la despersonalización? Es no ver a la gente como gente. Cuando ya tú llegas a un lugar, yo que soy docente, voy al aula y no veo caras, no veo alumnos, veo cabezas puestas ahí que ni me interesan, ni les miro, ni me da lo mismo. Es decir, cuando conviertes en transparente todo lo que te rodea porque no puedes soportar todas las emociones negativas que conllevan, y porque te sientes incompetente, incapaz de manejarlo, ese es el grado máximo de burnout, ¿no? A ver, en el desarrollo del burnout hay dos tipos de factores, esto lo ha desarrollado la literatura en todo el proceso de investigación. Hay unos factores personales que tienen que ver con características de personalidad de cada uno, y luego unos factores contextuales. Evidentemente hay parte de esos factores personales que yo no puedo manejar, yo soy impulsiva y soy impulsiva, esto es temperamental y esto no lo voy a poder manejar, en todo caso
más o menos puedo autocontrolarme, pero no lo voy a cambiar. Y luego los factores contextuales habitualmente tampoco los puedo cambiar, es decir, si me siento maltratada en mi puesto de trabajo, si siento que nadie me valora, que nadie cuenta conmigo, que tienen una visión negativa de mí misma, si yo siento todo eso, pues hay una estructura, muchas reuniones, mucha pérdida de tiempo aparentemente haciendo cosas que no te llevan a nada, todo eso no lo podemos manejar, ¿no? Entonces, los programas de burnout, de tratamiento de burnout, han fracasado todos hasta ahora. La única idea que no fracasa es que la toma de conciencia es un elemento fundamental para que la persona se autorregule, porque el contexto no lo va a poder cambiar. Bueno, pues siempre hay la opción de que te vayas de tu puesto de trabajo cuando el burnout tiene una fuente contextual muy potente, ¿no? Pero habitualmente esto no lo hacemos casi nadie, entonces lo que haces es bajar la relevancia del contexto para que no te afecte tanto y tomar conciencia de qué cosas tienes que hacer para manejar esa desmotivación, ¿no? Porque al final es un síndrome de desmotivación, de estar quemado por desmotivación. Falta mucho, falta muchísimo. Nos queda el cerebro, nos queda todo el cerebro, que cada vez estos últimos 8 o 10 años ha sido impresionante, ¿no? Algunas de las noticias y de las novedades que nos han ido aportando los neuropsicólogos, y para mí el campo que más me apasiona y que me parece que hay que profundizar y me parece que hay que generalizar y ponerle en contexto es el emocional, es el manejo emocional. Creo que lamentablemente han entrado algunas, no sé si pseudociencias o cómo, ahí alrededor, que han sido muy inteligentes tocando estos componentes, por ejemplo, todo el mundo del coaching y todo eso, que es gente que no tiene una formación específica en psicología y se pone a trabajar con emociones, con cosas muy simples pero que funcionan, ¿no? Y yo creo que esa es una deuda que tenemos los psicólogos, manejar esto. Igual que creo que esto tiene que formar parte de la formación personal de cada individuo que nace en esta sociedad, y en ese sentido creo que tiene que formar parte del día a día y por tanto de la formación académica en alguna medida, ¿no? Es que creo que las salidas profesionales dependen de los perfiles personales. O sea, yo creo que estamos en una época de creatividad. Creo que los psicólogos tenemos y podemos estar en cualquier sitio. Cuando yo hice la carrera hace 40 años, los psicólogos éramos bichos rarísimos, no había psicólogos en ninguna parte. Toda mi generación abrimos puestos de trabajo que no existían. O sea, algunos compañeros míos de promoción fue el primer psicólogo de las cárceles. No había psicólogos en las cárceles hace 40 años. Algunos amigos míos fueron los primeros psicólogos en tribunal de menores. Bueno, eran puestos que fueron creando en mi generación, que no había puestos de trabajo. Por eso yo, las salidas profesionales, creo que las tenemos que crear las personas. Creo que los psicólogos, por ejemplo, en los últimos años, lamentablemente por 1000 cosas que han ido pasando socialmente, pues estamos en todas las intervenciones en crisis. Yo creo que esa es una línea de trabajo que se va a potenciar muchísimo. Creo que tendríamos que estar en todos los centros sanitarios, por ejemplo, hay hospitales que se pagan su psicólogo para que en oncología esté ahí y enseñe a dar noticias a los médicos y ellos mismos sean apoyos para las personas que están pasando un proceso oncológico. Bueno, creo que ahí, creo que tenemos que crear la necesidad. Y luego están los puestos de trabajo. A mí me da un poco de coraje porque se empeña todo el mundo en meterse en el mundo sanitario para ser todos terapeutas, y es que nos morimos de hambre ahí. Quiero decir que es que ahí la formación clínica es maravillosa para hacer millones de cosas, pero no esa especial, que si tú miras en Salamanca y das una patada salimos 1000 psicólogos clínicos, ¿no? Te mueres de hambre.
Ahora, yo creo que la formación como psicólogo clínico te permite trabajar en empresas, en familias, en contextos sociales, o sea, prácticamente en todo, ¿no? Y yo creo que hay que ser creativo. La psicología de la personalidad, como trabaja, su objeto de estudio, sus objetivos son conducta normal, es decir, nosotros lo que queremos es saber cómo son las personas, cuán constantes son, qué cambia, qué no cambia, qué permanece. Bueno, entonces lo que nos interesa es la normalidad. Esto en general es poco atractivo, porque todo el mundo lo que quiere es conocer la psicopatología, tratar a las pedradas que tiene la gente y tal. Pero es que la gente normal estamos llenos de pedradas, o sea que es que no necesitamos un esquizofrénico para tener que ayudar, ¿no? Entonces, tiene dos desventajas este campo. Uno, que hay mucha investigación básica, no aplicada, y esto a mucha gente le aburre. Y dos, que es densísimo. Es decir, a mí me parece maravillosa la psicología de la personalidad porque va al núcleo de las personas, es decir, va a lo básico, que es saber quién soy yo, por qué soy así, qué puedo cambiar y qué no voy a poder cambiar, de qué manera potenciar lo mejor de mí mismo, que va a ser lo más estupendo para todos los de alrededor. Bueno, y claro, yo es que no sé cómo animar a la gente, diría que quien tenga esa curiosidad básica de saber quiénes somos los seres humanos, pues esta es su área, no hay otra.